Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí con mi amigo Rafael Argullol, amigo de muchos años. Como ha subrayado Lucía, la obra de Rafael es una obra amplia y muy variada, puesto que ha tocado muchísimos géneros literarios, desde la novela y la poesía, al ensayo, al aforismo, a los artículos de crítica en prensa, y es catedrático de estética, por lo tanto profesor, digamos, de arte y de la historia del arte y del pensamiento sobre el arte. Y bueno, no voy a hablarles a ustedes de todos esos libros, que me ocuparía demasiado tiempo, sino darle la palabra a Rafael, que, como decía, es amigo de muchos años y un intelectual que me inspira el más profundo respeto tanto por la cultura como por la seriedad de sus enfoques. Yo los primeros libros suyos que leí fueron La atracción del abismo, que es una serie de ensayos, y El hombre y el único, que enfocaban el mundo romántico europeo, subrayando los grandes temas del romanticismo, de la ilustración y su importancia para la vida. Hablaba de la tragedia, un poco de la cultura europea y del romanticismo. Luego he ido leyendo otros muchos, algunos de carácter muy personal, de los que supongo que hablaré aquí, como Davalú o El dolor, que es ya de 2001, o Una educación sensorial, que se ha reeditado hace poco en El acantilado. Allí mezcla lo recordado, lo meditado, su filosofía personal, tiene una expresión literaria propia. Yo diría que es un escritor, un pensador de estilo claro, tanto en la forma como en el pensamiento. Y quizá aquí podríamos empezar siguiendo un cierto hilo biográfico. Quizá, Rafael, podrías empezar comentando un poco tu formación, desde tu infancia en Cataluña hasta la cátedra de estética, vamos, en cuatro líneas esenciales. Yo, al tratar de ti o al pensar en tu obra, me recuerdo un poco al profesor Valverde, que quizá en Barcelona fue uno de tus maestros, pero cuéntanos algo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Marc. Bueno, los barceloneses decimos Marc, aquí se dice Marc, a su director, mi amigo Javier Gomá. También quiero agradecer a Carlos García Gual, que haga de interlocutor en este diálogo. Verdaderamente no se puede tener un mejor interlocutor. Y respondiendo a su primera cuestión, debo decir que mi formación es una formación muy heterodoxa, aunque pueda sorprender. Yo empecé a estudiar en la universidad totalmente despistado, totalmente desorientado, como es habitual estarlo a los 16 años, que es cuando empecé la carrera de medicina, nada menos, porque yo quería ser cirujano. Y era mi primera obsesión, ser cirujano. Pero después de esta primera obsesión tuve una segunda obsesión que se superpuso a la primera, que era ser viajero. Entonces, claro, si quería ser viajero no podía ser cirujano, porque claro, el cirujano tiene que estar en el quirófano y el viajero. Entonces es cuando empecé una especie de nomadismo intelectual, pues por filosofía, hice economía, hice ciencias de la información, eso que a veces ahora con internet pues me clavan en todas las biografías, pero que en realidad yo iba saltando, no como ahora me oigo decir porque tenía un talante renacentista y universal, sino porque no sabía qué hacer. Entonces iba de un lado para otro, y en ese sentido las dos inclinaciones que acabo de indicar me parece que me han marcado muchísimo luego. Es decir, por un lado, cuando me hablan de la forma, incluso de la metodología de mi escritura, más que referirme a
a cuestiones vinculadas a la teoría literaria, yo adopto como dos grandes metáforas, que es la del viajero o incluso la del topógrafo y la del cirujano. Es decir, por un lado, el mundo de los grandes espacios, del macrocosmos, pero por otro lado la escritura también como hurgar en la piel de las palabras, como ir avanzando hacia el interior de las palabras como una forma de avanzar al interior de uno mismo. Entonces, todo lo que sucedió intelectualmente, en cierto modo, era una consecuencia de estas inclinaciones. Recuerdo muy bien, tú has citado a una persona muy querida por mí, también por ti, pero en mi caso tuve una relación personal muy intensa porque fue mi maestro directo en la universidad, que es José María Valverde, pero el cual no había sido profesor mío. Yo vivía en Roma, estuve viviendo unos años en Italia, en Roma, y ya quería poner en marcha todos estos mecanismos de cómo podía ser en realidad un viajero, que era lo que quería, es decir, viajar todo el tiempo. Entonces un día, me acuerdo muy bien, era una tarde de septiembre, no sé por qué, en la casa que estábamos no había luz y conocí a José María Valverde, que acaba de llegar de Canadá. Él se había ido de la universidad en los últimos años del franquismo, había recalado primero en Estados Unidos, luego en Canadá, había vuelto, y entonces yo lo conocí en esta casa, y en la conversación salió, pues, ¿qué hacía yo? Le expliqué que es una ciudad que él quería mucho, Roma, le expliqué que estaba allá, y que había concebido escribir un libro sobre Hölderlin, Leopardi y Keats. Y entonces fue Valverde, y ya estaba escribiendo este libro por mi cuenta y casi como autodidacta, fue Valverde que me dijo, hombre, esto podría ser una tesis doctoral. Y a partir de ahí me dijo, pues mira, seguramente pues necesitaré a alguien que me ayude y así, y fui entrando en contacto con la universidad. Pero por eso, en mi último libro, Visión desde el fondo del mar, yo siempre, cuando me he confrontado con mi faceta de profesor, siempre he dicho que hacía de profesor, no que era profesor, sino que hacía de profesor, ¿no? Porque fue una vocación que he desempeñado con mucha pasión, pero que en realidad me vino adherida. Claro. Bueno, El territorio del nómada, por citar un título de un libro tuyo, es muy extenso y muy amplio. A mí sí me lo he sorprendido porque, claro, tú sabes mucho de música y de arte y has trabajado, y luego, digamos, esos autores que te han atraído, esos autores literarios, pertenecen más bien al mundo europeo. Por ejemplo, sería el caso de Hölderlin, de Leopardi, o de Goethe, que es otro también de tus autores. Y junto a ellos están en tu obra, por ejemplo, también siempre quedan algo de los mitos griegos en el fondo, por sus personajes, por ejemplo, Prometeo, al que tú has vuelto una y otra vez, como has vuelto a Fausto, ¿no? Entonces, digamos, es una formación distinta de la mayoría de los profesores o los intelectuales españoles, mucho más abierta a ese mundo de la cultura. Mi formación fue completamente cosmopolita, pero también por circunstancias. Yo tenía... hay un espacio en mi vida que es muy importante, que es la biblioteca de mi abuelo. Mi abuelo había muerto cuando yo nací, era militar, mi abuelo, un militar liberal, ilustrado, que parece ser que en el momento de la Guerra Civil él estaba en Barcelona, estaba destinado a La Coruña, con lo cual no estuvo en ninguno de los dos bandos. Murió luego relativamente joven, justo antes de casarse mi madre, que era su hija, con mi padre. Y este abuelo tenía una biblioteca, que era un Santa Santorum para la familia, que estaba siempre cerrada o se accedía con misterio y con secreto. Todo lo que estaba allá era misterioso, pero muy respetado. Por ejemplo, recuerdo muy bien que había un caleidoscopio de plata que era el objeto más prohibido de la vitrina prohibida del espacio más prohibido. Claro, entonces lo que el niño quería, entonces yo me dirigía siempre a este lugar, y este abuelo tenía una muy buena biblioteca.
Por ejemplo, tenía los clásicos griegos y latinos, muy bien. Tenía mucho libro ilustrado, mucho libro francés del siglo XIX, de principios del XX. Y yo, pues la verdad es que empecé a leer, después de leer Salgari y Julio Verne, lo primero que tuve acceso es a esa biblioteca. De hecho, con los años, yo rendí homenaje a esta biblioteca en un libro que se llama Una educación sensorial, en el que es un libro que es un relato literario, pero al mismo tiempo el subtítulo es Historia personal del desnudo femenino en la pintura. Explico en ese libro cómo yo, que no tenía hermanas, que no tenía amigas de hermanas a las que ver, sino iba a un colegio exclusivamente masculino, es decir, que estaba en medio, bueno, en una familia como todas, matriarcal, pero en un universo masculino, cómo accedí a lo que era el cuerpo de la mujer a través de una maravillosa historia del arte de José Pijuan, maravillosa, que estaba en la biblioteca de mi abuelo. Y entonces, cuando me llegó la pubertad, el papel que quizá en otras funciones ha jugado el Playboy, pues lo jugaba la historia del arte de Pijuan. Entonces tuve la suerte de poderme educar eróticamente, pues no sé, con la Venus del espejo de Velázquez. Claro. Bueno, luego, junto a esa formación por las lecturas están tus viajes. Tú me has hablado siempre del viajero y ahora hablas de él. Que tus viajes, que como se ve en Visión desde el fondo del mar, abarcan casi toda la tierra, ¿no? Porque ahí, desde Italia, Francia, Alemania, luego aparecen paisajes más lejanos como es Rusia, Siberia, la India, México, bueno, también Grecia, Alejandría. Realmente eres un gran viajero, ¿no? Un gran viajero, pero además incluso con algo del viajero antiguo, no del turista, sino del viajero que mira las cosas en cada sitio con una mirada propia, intenta viajar, un poco imitando a esos viajeros románticos que no viajaron tanto, pero que tenían el sentido del viaje, ¿no? Mira, es verdad, antes te decía lo de la formación cosmopolita, en el sentido que las lecturas, para mí, siempre fueron lecturas internacionales. Por ejemplo, en esta biblioteca estaba también Tolstoy, Dostoyevsky, etc. Y yo lo veía todo, Cervantes, Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac, Goethe, todo lo vi siempre a la misma altura. Por eso, una de las cosas que menos soporto es el nacionalismo literario, por ejemplo. Yo creo que se debería tener... Soy muy partidario de la visión de Goethe de la literatura universal. En cada periodo deberíamos aprovechar lo mejor que ha creado pues, la humanidad, independientemente de la lengua, de la tradición, del país, etc. Y afortunadamente yo me eduqué un poco en esto. El complemento vital de eso es la necesidad del viaje. Me acuerdo que mi abuela me hablaba del extranjero. Yo, el extranjero, cuando era pequeño, creía que era toda una unidad. El extranjero era todo lo que había más allá de los Pirineos, como una gran unidad. Y yo quería ir a ese extranjero que era todo, ¿no? Entonces, cuando pude ir, efectivamente, encontré que una de las grandes formas de aprendizaje es el viaje. Ocurre que el viaje, fundamentalmente, el viaje con experiencia de viaje. Con lo cual, a veces esto es ir a Patagonia y a veces es quedarse en la inmovilidad, pero tener la capacidad de mirarse desde otro lugar. O sea, yo creo que lo importante de la experiencia de viaje es que te crea la posibilidad de tener otros miradores sobre los cuales tú te miras y acabas adentrándote en esta multiplicidad que somos. Yo no creo en la identidad del yo, sino que creo que el yo es múltiple. Tú que eres uno de nuestros mejores conocedores de los mitos clásicos y entre ellos el mito de Edipo, y acabas de sacar un libro precioso sobre el tema, claro, Edipo no podía conocer realmente su multiplicidad porque estaba deslumbrado por la cercanía. Lo que hace el viajero es, en cierto modo, tomar distancia para mirarse sobre sí mismo.
Yo creo que es válido incluso para la vida colectiva. El que dice es que mi pueblo es el más bonito, pero no ha salido nunca del pueblo, pues es que su afirmación no tiene ningún valor. Lo importante es, en cierto modo, descentrarse para volver a encontrar el centro. Y eso es lo que yo creo que proporciona el viaje en el sentido profundo del término. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo principal es la mirada para captar lo extraño y al mismo tiempo que representa aspectos de la vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, el libro este de Javier de Mestre, de Viaje alrededor de mi cuarto, es un viaje con una mirada de eso. Pero luego tú has hecho viajes muy lejanos y muy variados. Por ejemplo, en Davalú está la experiencia del viaje al Benarés, unida también un poco al mundo del dolor y la extrañeza de ese mundo, ¿no? Luego hay otros viajes, por ejemplo, que salen ahí, por ejemplo, que ya son viajes largos, pero que tu mirada todavía conserva algo del viajero romántico, por ejemplo, tu viaje, por ejemplo, a Siberia o algunas estancias en México. Yo creo que se dan las dos cosas que tienen valor, ¿no? Los lugares y luego esa mirada personal. Pero fíjate que has citado, yo estaría de acuerdo con la afirmación que bajo cualquiera de mis libros hay un viaje, pero el viaje puede ser muy distinto. El de Davalú no es Benarés, sino La Habana. Benarés es aquel diálogo con un escritor de Benarés, del Ganges al Mediterráneo. El Davalú, fíjate que el viaje de Davalú es bien singular, bien especial y de eso es completamente imprevisto. Es el viaje de una consecuencia. Yo hago un viaje a una ciudad que no había estado nunca, que es La Habana, y en el vuelo entre Barcelona y La Habana, era entre París y La Habana, porque era Barcelona, París, La Habana, empiezo a tener un dolor que acaba catastróficamente porque acaba perdiendo el brazo derecho prácticamente en el momento de llegar allá. Allá me ponen en un hotel, el Hotel Nacional, que no conocía a nadie. Había ido para dar una conferencia, pero no conocía a nadie de mis anfitriones, y allá estoy 10 días con un dolor insoportable, se plantea si me tienen que operar o no. Finalmente vuelvo, acorto la cuestión, pero lo importante es que este viaje a través del dolor que es Davalú, yo pienso que no lo hubiera podido realizar si hubiera estado en mi casa en Barcelona, porque fueron las circunstancias las que me obligaban, en cierto modo, a confrontarme con una ciudad fantasmagórica para mí, que fue La Habana, con un ambiente fantasmagórico, y que es lo que luego recojo en el libro como travesía de un dolor físico. El dolor físico es muy poco literario, es muy pictórico, pero poco literario, y de hecho tenemos muchos textos sobre el dolor moral, sobre el dolor espiritual, pero el dolor físico te exige una cercanía que no te permite la distancia de la escritura. Cuando tenemos un dolor de muela, lo que queremos es, cuando se nos ha pasado, olvidarlo. O sea, se impone un mecanismo de amnesia, con lo cual recordar y hacer una crónica del dolor exige esta especie de alteridad fantasmagórica que era pues, mi estancia en La Habana. Lo de Benarés es completamente distinto, porque Benarés fue un libro preparado con un gran escritor y pensador de Benarés, que lo preparamos a través de un amigo común, que es un indólogo, Óscar Pujol, que ha escrito un diccionario de sánscrito. Entonces, este libro del Ganges al Mediterráneo es un libro en el que el viaje es muy interesante desde el punto de vista, diríamos, del trasvase de civilizaciones. Sí. Es decir, es un viaje en el cual te das cuenta que lo que se llama diálogo de civilizaciones es un tópico si tú no vas muy en profundidad. Lo que dicen los políticos y diplomáticos que hacen este diálogo es falso. Después de 5 años de preparar este libro, cuando yo llegué a Benarés con el ánimo de ponernos a trabajar ya desde el primer día con Vivian Ibas Mirra, que era mi interlocutor, él me dijo, no, ahora necesitamos una semana para ser amigos. Con lo cual estuvimos una semana
arriba y abajo de los GATS de Benarés sin hacer nada, solo para ir estableciendo vínculos de sensibilidad y de amistad. Y luego entras en cuestiones tremendas del propio desconocimiento. El día que teníamos que hablar del universo, no había manera que él entendiera qué significaba eso. En cambio, cuando hablé de cosmos, enseguida lo entendió. Y yo, que había dado bastantes años clases en la Facultad de Filosofía, hasta entonces no reparé que el universo fue una especie de adaptación de los romanos al Imperio Romano del cosmos griego. Y que para un indio, el policentrismo del cosmos, un indio en la tradición metafísica hindú, el policentrismo del cosmos era muy comprensible y el centralismo del universo no. O, por ejemplo, el lenguaje, es que el lenguaje era muy distinto, pero esto era fascinante. Nosotros decimos, yo bebo un vaso de agua, y él decía, el agua entra en mí. Claro, estas son dos actitudes mentales completamente distintas. Claro, sí, es muy interesante esa confrontación, yo recuerdo ese diálogo como fascinante, pero también recordaba la descripción esa que tú haces cuando desde el hotel te llegaba el olor de los cadáveres que se quemaban a las orillas del Ganges, ¿no? Que eso entonces es de ese mismo libro, ¿no? Es de ese mismo libro. Esa visión... No. Esto es una escena que recojo posteriormente en Visión desde el fondo del mar, mi último libro. Pero yo creo que ya la había leído antes, ¿no? ¿La había leído antes? En del Ganges al Mediterráneo sale una mención. Sí. Pero en Visión desde el fondo del mar, en el cual pues voy sumando distintos fragmentos espaciales y temporales, hay un momento que explico algo que para mí pues, me impresionó mucho, que fue en esa semana que tenía que establecer esa amistad, que tenía muchas horas de tiempo ocioso para pasearme, y así conocí muy bien pues la vida de Benarés, sobre todo estos muelles al lado del río. Lo que explico ahí es que en poco más de 50 metros cuadrados, prácticamente se producía todo el ciclo de la vida. O sea, en poco más de 50 metros cuadrados había, por ejemplo, una perra famélica que estaba amamantando a sus cachorros que estaban pegados. Había una niña pequeña que llevaba una cesta con excrementos secos. Había unos mendigos que estaban copulando detrás de un montón de basura. Había un barbero rasurando a otro. Había alguien, un sadhu, que estaba... Y al mismo tiempo pues, había unos cadáveres que estaban quemando, que siempre me acordaré porque de uno de ellos, por la punta salía el pie rojo, pintado de rojo, que debía ser algo ritual. Entonces, eso sí lo cito en este libro porque cómo puede comprimirse, cómo puede concentrarse la vida en 50 metros cuadrados, ¿no? Todas esas escenas estaban juntas. Sí, a mí me parece excelente de tus libros esa combinación siempre de la reflexión, el pensar sobre lo que se ve y la claridad de la narración, porque yo diría que tú eres un escritor de estilo claro, ¿no? Tu castellano es un castellano excelente, pero siempre la frase es como si hubieras buscado la claridad, tanto en las reflexiones como en los aforismos, como en las descripciones del viaje, ¿no? Y eso, por ejemplo, se combina a veces con las menciones de los antiguos, de las citas. Por ejemplo, me acuerdo del Héroe y el Único, es un libro excelente donde hay muchas citas, poetas alemanes, ingleses y tal, y la combinación le da un encanto peculiar, las imágenes y las reflexiones que te suscitan. Hablaremos un poco más tarde de que eso, digamos, donde se ve de una manera clarísima es en los textos reunidos en Visión desde el fondo del mar, pero que yo creo que es algo que tú, supongo que has buscado siempre, ¿no? Sí. Este estilo claro. Es que yo no soporto a los confusos que ocultan su ignorancia en fórmulas supuestamente herméticas y oscuras para los demás. Es como cuando un médico te quiere comunicar algo que no entiendes, que utiliza esta terminología médica completamente opaca.
o cuando nuestros políticos nos hablan de transparencia con tanta opacidad, ¿no? O sea, la confusión no la soporto. Yo empecé a dar clases con José María Valverde en una facultad de la Universidad de Barcelona que se llamaba a sí misma Facultad de Filosofía Pura, que es algo que yo creo que en todo el mundo no existía. Entonces era una auténtica máquina de expulsar amantes de la filosofía, generaciones y generaciones de estudiantes, con un lenguaje completamente abstruso. No digo todos, pero el 80% lo hacían. Entonces, a mí es algo que me irrita mucho, porque me da la impresión que quien utiliza esas argucias, Walter Benjamin lo llamaba el lenguaje de los rufianes, utiliza esas argucias porque en realidad no tiene nada que decir o su pensamiento es confuso. Y por otro lado, también forma parte de mi talante y cómo de alguna manera actúa mi cerebro. Yo me doy cuenta que donde yo me siento más cómodo es en aquellos desarrollos en que la imagen o la sensación puede luego traducirse en idea y concepto, pero también viceversa, que la idea y el concepto puede traducirse en imagen, en narración. Por eso yo allá hace años pues, hablé para mi propia poética de escritura transversal, que en realidad era eso, buscar continuamente el apoyo, por un lado, que los conceptos pudieran narrarse, y por otro lado, que es lo que es el mundo de las sensaciones y emociones, también fuera un mundo intelectualmente palpable. En ese sentido, yo creo que la denuncia de Nietzsche de que la filosofía occidental había sido una filosofía sin cuerpo, que es una denuncia y también una provocación, en parte tenía razón, porque nosotros hemos tendido a establecer, digo en la tradición de Occidente, hemos tendido a establecer una cierta dualidad, un cierto dualismo entre las cosas propias del cuerpo y de la sensorialidad que corresponderían al arte e incluso a la poesía, y las cosas del espíritu que correspondían primero a la teología y luego a la filosofía. Pero esa dualidad, ese dualismo no existe. Entonces, a mí me parece que debemos integrar como vasos comunicantes el mundo de las sensaciones y el mundo de las ideas. Claro, eso, digamos, también para un profesor de estética como tú, te ayuda a relacionar, por ejemplo, la literatura con diversas artes, como con la música, la pintura, la visión de los paisajes, ¿no? Yo creo que eso explica un poco que puedas escribir poesía, novela, y luego libros como este de Visión desde el fondo del mar, ¿no? Esta comunicación de géneros y de enfoques, ¿no? Que es algo característico de tu obra. Es lo que te decía, es donde realmente me siento más cómodo, en ese trasvase. Por otro lado, alguna vez he contado que incluso sobre todo para mi consumo personal, pero que es algo perfectamente explicable, y yo actualmente no hago una distinción de géneros literarios al uso, sino pues me he inventado una nueva distinción que pongo en un extremo el ruido y en otro extremo el silencio. Y la escritura abarca todos los matices del espectro que va desde el ruido hasta el silencio. Entonces, para mí mismo, cuando, por ejemplo, intervengo en la prensa y hago un texto para el periódico, yo no rehuyo una escritura que esté en el interior del ruido y no rehuyo, por tanto, dar mis opiniones sobre lo que sucede en la realidad de mi tiempo y en mi época. En el otro extremo sería lo que para mi uso llamo poesía, que no lo defino tanto a través de rimas o de figuras o algo propio de la teoría literaria, sino que veo lo poético como aquella expresión que prácticamente roza el silencio, que roza lo indecible. Entonces,
Yo pienso que un escritor y pensador, o como se quiera llamar, tiene que moverse en todo el espectro, no rehuir el espectro. Por un lado, ser alguien que sepa confrontarse con los signos de su época, y por otro lado, ser alguien que al mismo tiempo recoge lo que es lo enigmático en toda la historia de la condición humana. Sí. Porque ese diálogo con el enigma es algo que tiene que estar presente siempre en cualquier creación literaria y en cualquier creación de pensamiento. Ayer, cuando me despedía de mis alumnos en uno de mis cursos, que era sobre arte del Renacimiento, yo decía que nuestras ideas acerca del arte pueden haber variado muchísimo, pero que lo que yo considero arte siempre está unido, al menos en parte, al menos en un segmento, está unido a una interrogación del enigma, es decir, una interrogación que ya sabemos que no nos dará respuestas como recetas, que nos suscitará nuevos enigmas, pero que este juego de enigmas reafirma la vida. Sí, en ese sentido yo creo que tu obra se define un poco como la obra de alguien que es a la vez un intelectual, un pensador, pero también un gran lector y un profesor de estética, ¿no? Tú no tienes el uniforme ese del profesor, como decía antes, ni tampoco el uniforme del periodista, sino que juegas digamos, a tu aire en todos esos terrenos, ¿no? Ahora yo querría luego avanzar un poco hacia algunas consideraciones sobre ese último libro tuyo fascinante, sobre Visión desde el fondo del mar, pero supongo que esto que decimos, yo creo que te singulariza un poco dentro del panorama intelectual. O sea, tú no eres un intelectual que trate solo del presente, que esté en los periódicos para hablar de la situación actual, sino que tienes esa mirada, yo diría una mirada por encima, ¿no? Es elevar la mirada que está incluso en tu último artículo del País, de la dignidad de la belleza, es decir, buscar ese mundo superior que da la sensación de que en este mundo de especialistas, de eruditos, de periodistas, etcétera, se ha perdido. Mira, la verdad es que no me siento nada cómodo con las etiquetas. Yo cuando, por ejemplo, en las columnas o en el periódico, cuando veo que me ponen, bueno, escritor, mira, es lo que me parece más laico, pero cuando me ponen escritor y filósofo, ya me pongo a temblar, ¿no? Porque no lo encuentro demasiado. Entonces yo me siento más cómodo, la verdad, practicando un nomadismo incluso en eso. Amo a Platón, te lo digo a ti, me parece uno de los escritores más importantes de toda nuestra historia. Pero hay una cosa en Platón que no estoy de acuerdo, que es esta necesidad para Platón de que cada hombre desempeñe un papel en la vida, como explica en la República, etc. Yo no estoy de acuerdo y además no me siento confortable con esta propuesta. Yo creo que, como decía antes, el yo es una multiplicidad, no es una identidad, es una multiplicidad. Yo, por ejemplo, en Visión desde el fondo del mar, a eso incluso lo llamo hermandad de sombras. Yo no creo en el monólogo. Yo pienso que en estos momentos yo no estoy haciendo un monólogo. Primero estoy dialogando contigo, pero en mis propias palabras los silencios son la intervención de otras voces. Y aunque estuviera en eso que llamamos los pensamientos más íntimos, el pensamiento más íntimo tampoco es un monólogo, porque lo que estoy pensando se confronta con lo que podría ser, con lo que hubiera podido ser, con lo que me gustaría que fuera, con lo que desearía que fuera. Hay varias voces en esa polifonía. Por tanto, quedar en como dominado por una etiqueta es como una identidad. Sí, es verdad que naces en un lugar, naces y te ponen un nombre, y el nombre es importante. Yo había despreciado esta cuestión, pero me he dado cuenta que, claro, me he pasado toda la vida que cuando decían Rafael, pues yo me giraba como a un gato que también se llamara Rafael, que también se giraba, pero que sí que vale. Pero no es suficiente. En ese sentido, tú puedes romper esa etiqueta y esa identidad.
Y en el caso de Platón, yo creo simplemente que estaba equivocado. Es decir, nos acercaríamos más a lo que es la condición humana si al final de nuestras vidas hubiéramos estado en condiciones de desempeñar todos los papeles de la tragedia y todos los papeles de la comedia. Entonces estaríamos más cerca. Claro, sí, sí. Hablemos un poco, si te parece, de ese libro, libro fascinante, libro Río, libro que incorpora montones de viajes, de anécdotas, de sueños incluso. Yo te he envidiado ahí los sueños de ese libro, que es Visión del Mar, donde hay también un cruce muy importante que es el cruce de los tiempos. Tú no has querido construir ese mosaico biográfico siguiendo una línea cronológica, sino que hay constantes cruzos del tiempo. Hay una página que es el año 65, la otra página puede ser el 2003, la otra página puede ser el 78, al mismo tiempo que hay un cruce de lugares constante. Y hay gran parte son memorias, momentos vividos, y hay también historias inventadas o anécdotas preciosas, como yo recuerdo, por ejemplo, yo lo leí hace un tiempo y de cuando en cuando leo algunas páginas, esa de la tumba del aviador cerca del Cabo de Creus, al que el que lo derribó pone unas amapolas, o hay tus recuerdos, por ejemplo, de las jornadas de París del 68, que están contadas como si fuera una novela. Bueno, hay una serie también de amoríos propios. Y bueno, es un libro realmente fascinante por ese subir, bajar, moverse entre escenarios diversos, pero también en el tiempo, porque ahí hay desde recuerdos de tu infancia en Rivers Roges, o una cosa en este pueblo, ¿no? De tu colegio, de tus propios hechos, y luego hay toda una serie de viajes hasta la modernidad, cruzados con reflexiones, anécdotas. A mí me parece que ese es un libro muy singular, un libro, digamos, que bueno, recoge bueno, lo que tú eres, ¿no? Ahí sí es una especie de autorretrato, pero realmente de autorretrato sorprendente y fascinante. Háblame un poco. Bueno, tan singular que me ocupó 7 años. Bueno. Y escribí 2.000 páginas, de las cuales luego eliminé una cuarta parte, pero quedaron manuscritas, porque está escrito a mano 1.500, y el editor luego lo arregló un poco y hay 1.200 y pico, pero es un libro que me ocupó mucho tiempo. Lo que ocurre que el libro, y debo decir, y soy completamente sincero con lo que voy a indicar ahora, el libro durante estos 7 años no supe muy bien qué tipo de libro era. Y de hecho, cuando mis amigos me preguntaban, bueno, ¿por qué porque al final he estado obsesionado cada tarde y por las noches, a veces también metido con eso, bueno, pero ¿qué estás escribiendo? Y me costaba mucho decir el tipo de libro, porque, como tú dices, es como un libro que va navegando a través de muy distintos ámbitos. Sin embargo, yo diría que es un libro que en parte es como un autorretrato mío con mi propia época al fondo. En parte es una especie de viaje en que se incorporan todos los viajes, pero no es un libro para mí nada nostálgico. La prueba es que está escrito, y de eso posteriormente me alegré mucho, está escrito todo en presente. Es decir, está en presente lo que sucede en el año 2009, está en presente lo que sucede incluso en el 2018, cuando se adelanta algún tipo de premonición vinculado con las estrellas, etc. Pero también está presente, por ejemplo, mi propio nacimiento, que está, en un capítulo está marcado a través de unas fotos que encontró mi madre tras la muerte de mi padre, en que había unos carretes no revelados que ocupaban una franja de tiempo que en mi caso era de los 7 a los 0 años. Pues bien, en el momento que yo salgo del vientre de mi madre, lo describo en presente también. Claro, evidentemente, en cada momento, a través de ese presente continuo, en cada momento yo creo que el lector tiene unas claves muy claras respecto a lo que es ficción y a lo que no es ficción en el libro, pero gracias a la utilización de ese presente continuo.
El libro, además, en su arranque también es muy peculiar, porque el libro nace el día de la muerte de mi padre, el día de la agonía de mi padre, porque mi padre vivió pues, hasta una edad avanzada, además bien de salud, hasta el último mes. Bueno, y el día en que murió, por la mañana todavía estaba muy lúcido. Me acuerdo perfectamente, y esto lo explico en el libro, que por la mañana aún preguntó por los bombardeos que estaba haciendo la OTAN en la antigua Yugoslavia. Estaba muy preocupado por este hecho, porque los europeos de nuevo bombardeaban a europeos, etcétera, después de 30 o 40 años. Por la mañana aún preguntó eso, luego entró en un proceso progresivo de agonía, y por la tarde yo recuerdo muy bien que él estaba cubierto con una sábana, tenía las manos fuera, y yo estaba en la posición que estabas tú, y veía sus brazos, sus manos, y entonces reparé en una cosa que me habían dicho muchas veces, pero que yo no había hecho caso, y era que yo tenía las manos como él. Entonces me miré mis manos y las suyas, que fue como un último recuerdo sensitivo de mi padre, murió aquella noche, y entonces a partir de eso se me fue formando la idea de que tenía que hacer una especie de ajuste de cuentas conmigo mismo, algo raro. Ese inicio, ese arranque, se convirtió en una nebulosa durante 3 años, 2 o 3 años, y en un momento determinado, en un viaje al que tú aludías antes, que es este viaje, uno de los más interesantes que se pueden hacer, creo yo, que es de Pekín a Moscú, en el transiberiano, en el transcurso de ese viaje, que tienes muchas horas, porque circulas por una cuarta parte de la circunferencia de la Tierra, 10.000 kilómetros. Pues en ese viaje fui construyendo como la arquitectura primitiva del libro, y al llegar ya pues a Barcelona me metí en el libro, pero debo decir que cuando haces un libro como este, que es una travesía en la memoria en doble dirección, es decir, los recuerdos que vienen a ti y aquello que tú vas a cazar, tú cambias el plan inicial múltiples veces. Entonces, claro, era difícil saber exactamente el tipo de libro, porque yo veía que iba variando mucho y pasando de pieza en pieza, y solo a partir del último tercio del libro me fui orientando. Es como si las piezas del rompecabezas se fueran rejuntando hasta ir adquiriendo una coherencia. Entonces, claro, al hacer un tipo de libro así, lo espacial y lo temporal no dejan de seguir los criterios, las coordenadas típicas que utilizamos. El tiempo no es lineal y el espacio no es continuo. No, el libro, yo creo que es un libro muy singular dentro de la literatura contemporánea, no solo española, porque es un autorretrato hecho a pinceladas, pero que tiene eso que también decía yo antes, que se une la reflexión con el viaje, con la memoria. En ese sentido, es un libro abierto, ¿verdad? Y que el libro está dividido en 19 libros, a su vez con las fechas que dividen, tiene de todo. Yo, si me permites un momento, sí, podemos comentar, leeré un poco el capítulo este que se llama Masquerade, o sea, Mascarada, que es el capítulo 89, el libro tiene 100, que está en el libro 18, donde dices algo que has dicho aquí, lo leo muy deprisa, cuatro pinceladas. Dice: al convertirme en profesor me incorporé a un oficio que me duraría 3 décadas. Al principio me resultó raro, puesto que en años anteriores yo no tenía la intención de dedicarme a este oficio, si bien es cierto que tampoco había identificado ninguna otra profesión a la que quisiera dedicarme tras abandonar los estudios de medicina y la intención juvenil de ser cirujano. Me gustaba escribir y viajar, pero ser escritor o viajero no consideraba que fueran profesiones. Por otro lado, me horrorizaba la idea de emprender, como se decía, una carrera, palabra idónea para los galgos y los caballos, aunque poco adecuada para los humanos, a excepción de oportunistas y los codiciosos. Bueno, y luego sigue, pero luego, hablando del oficio de profesor, dices esto que tú has dicho, acabas de decir, que
que ha sido un entusiasta lector de Platón, y luego hablas de cómo te has identificado con diversos personajes de la cultura y de la literatura universal. Voy a leer solamente algunos, muy de pasada, no voy a leer todo el texto. Dice: he hecho, por ejemplo, de Ulises, no una sino muchas veces, deambulo incansablemente por el Mediterráneo, arriba y abajo, dialogo interminablemente con Polifemo, y debéis creerme, no me siento satisfecho de tener que cegar su único ojo. En ocasiones paso más tiempo con Circe y otras con Calipso, y en estas estancias se me acrecientan las dudas, quiero y no quiero volver al lado de Penélope, etc. Y luego pues dices, asimismo, lo menos que he podido, he hecho de Werther, el de la mirada lánguida, las botas altas y el chaleco amarillo. Más adelante dices, prefiero hacer de Casandra, sabe más del amor, aunque fuera tan prodigiosamente embustero al recorrer su memoria, y de Pangloss. Y he hecho de Orfeo un papel complejo porque es un personaje que lleva consigo muchos otros personajes. He hecho de Empédocles, otra criatura órfica seducida por los volcanes, endiablado personaje este Empédocles dispuesto a lanzarse al fondo del abismo con grandes esperanzas, que suena a títulos de libros tuyos, ¿verdad? He hecho de Penteo el más desgraciado en el duelo entre hombres y mujeres. Qué gran fiesta, sin embargo, con la orgía y el sacrificio confundidos por entero. He viajado a la montaña encantada con Hans Castorp, de la montaña mágica, ¿no? Al principio te choca 7 días que se alargan al marcar 7 años en el calendario, etc. Y he encarnado... remontándome muy atrás, he hecho de Adán, del padre Adán, y he encarnado a su hijo Caín, casi tan padre nuestro como Adán. Más agradecido es el papel de Pantagruel. En la mascarada me he disfrazado frecuentemente con el pellejo de Don Quijote y muchas veces me ha tocado hacerlo en su país de origen, donde el auténtico héroe es Sancho Panza y no él. He hecho de Robinson Crusoe, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el título del capítulo es Mascarada, y alude a todos estos diversos mitos y personajes míticos con los cuales tú has sentido una simpatía muy peculiar, ¿no? A mí me parece uno de los capítulos más interesantes y que más recoge de tu vida esta de viajero y de intelectual. Sí, es que llegado a esa altura del libro, que como ves es prácticamente el 89, el libro tiene 93, pues 93, capítulos... pensé, evidentemente, tú tienes que explicarte también en esta faceta de profesor. Entonces pensé, tienes 2 posibilidades. O hacer como hacen los profesores, que empiezan a rememorar cotilleos y tonterías de congresos y cosas así, que a mí no me interesaba absolutamente nada. O sea, he conocido a este hombre tan importante y a aquel otro también, y así, que es algo que no me causa el menor interés, o puedes darle la vuelta al asunto y en realidad ver cómo has disfrutado de ese hacer de profesor a través de los héroes y de los personajes que has tratado pues, en tus clases o en conferencias y así. Entonces, a partir de, eligiendo este segundo camino, a partir de eso, lo que construí es como un gran baile de disfraces, como una mascarada, siguiendo el principio que decía antes, de que el hombre tiene que saber representar los distintos papeles de la tragedia y de la comedia, y en lugar de contar las anécdotas estas 1000 veces repetidas de los profesores, lo que hice es pasar, como en ese baile de disfraces, en esta mascarada, de un personaje a otro, de un personaje a otro. No al libro, no al título del libro, ni al autor, sino al personaje. Es decir, la mascarada son los personajes los que entran en función allá, desde, evidentemente, Don Quijote. He hecho de Capitán Ahab. Al utilizar ese leitmotiv, he hecho, he representado, también explico a veces la dificultad que significa hacer este papel. Por ejemplo, el de Capitán Ahab es un papel bien difícil, entre otras cosas porque Moby Dick ya es un libro bien difícil, pero entrar en hay héroes, hay personajes con los cuales tú puedes llegar a tener una afinidad mayor o menor. Por ejemplo, yo reconozco que una de las grandes obras de la historia de la literatura es Hamlet, pero yo no he llegado a simpatizar nunca con el personaje Hamlet.
con esa especie de adolescente perpetuo, incapaz de decidir, que siempre está vacilando, que no acaba de reconozco su grandeza y su complejidad, pero hay personajes que tú mismo has dado y a través de los cuales tú te has introducido pues, a toda una serie de complicidades con los que te sientes mejor o peor, pero que es muy interesante ponerse en su piel, ponerse en su máscara, porque eso contribuye a reconocerte a ti mismo y reconocer tu propia identidad. Hay personajes incluso muy molestos. Entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quizá Mr. Hyde es más molesto que Dr. Jekyll, pero quizá los dos son necesarios para conocernos, ¿no? Entonces, la mascarada en este capítulo 89 del libro está creada pues, a través de esos. De la misma manera que el libro está en un presente continuo, pues claro, yo aquí indistintamente tengo el privilegio de hacer algo que en la vida no puedo hacer. Y es que también me puedo poner en personajes femeninos. Hago de Antígona, hago de Electra, me puedo poner en los personajes femeninos, me puedo poner en los personajes de épocas que no he vivido. Me puedo poner en héroes o en personajes que se mueven en coordenadas morales y en referencias culturales distintas a la mía. Y eso yo creo que es la gran función que juega eso que hemos llamado cultura como interlocutora de la vida. No algo seco en absoluto, sino algo que nos ayuda a comprender nuestra propia complejidad y nuestra riqueza de relación con la existencia. Bueno, eso que te acabas de decir me parece excelente y es una cosa que habría que defender como en un sentido igual que cuando hablabas de la dignidad, de la belleza, que más allá de este mundo un tanto miserable, sujeto a crisis económicas, a tipos que son unos rufianes, etcétera, la cultura ofrece esa función, ¿verdad?, de abrir nuevos horizontes. Bueno, en este artículo, la dignidad de la belleza, que yo quise escribir en homenaje a un muy querido amigo mío, Eugenio Trías, que murió hace pocas semanas, un mes, quería resaltar algo en el texto. Confrontaba pues, las noticias que yo iba escuchando en la radio del taxi que me conducía al auditorio del Conservatorio de Barcelona, del Liceo de Barcelona, que era lo que ya sabemos, lo de siempre, toda esta especie de fango que está creando una especie de viscosidad que ya no es moral, sino una viscosidad sensitiva que parece que nos esté atrapando a todos. Contrastaba eso con lo que luego vi en el concierto, que no era un concierto de ninguna gran orquesta, era un concierto de los jóvenes del conservatorio. Además, era estupendo porque era una procedencia muy internacional, muy cosmopolita, y que se tocaba en la primera parte canciones de Wagner y Verdi, y en la segunda parte el idilio de Sigfrido en una pequeña orquesta. Y lo hicieron maravillosamente bien. Entonces, en el texto yo contaba lo que en mí mismo fue un choque entre el que yo también, como todos, participamos de esta ceremonia de la viscosidad, de estar en manos de la hegemonía de los depredadores, y lo que era la sensación del trabajo que estaba oculto tras aquellas voces maravillosas y aquella interpretación, lo que veíamos era la punta del iceberg, pero lo sumergido eran horas y horas de ensayos, de trabajo, de esfuerzo. Y entonces, claro, lo que oponía en el artículo es depredación y creación. La depredación, bueno, es esta rentabilidad inmediata, este uso pragmático, ese botín, esa vida como rapiña, mientras la creación es esa búsqueda de la obra bien hecha. Incluso proponía como eventual fórmula ante el supuesto círculo vicioso en el que nos encontramos, la obra bien hecha. Es decir, si cada uno nos aplicáramos a intentar hacer la obra bien hecha, pues quizá romperíamos este círculo. Esto es lo que
pues escribía en el artículo y que parece que le hubiera gustado escuchar a Eugenio. Sí, está bien. Recuerdo que con Eugenio hicisteis aquel libro que es un diálogo que se llama El cansancio de Occidente, que es una reflexión sobre la actualidad, que sigue siendo válida, ¿no? Hay algo de intelectuales melancólicos ahí, pero sigue siendo válida. Bueno, Europa no parecía tan cansada entonces como ahora. Como ahora. Sí. Bueno, y me gustaría subrayar junto a esa diversidad de tu obra que ya hemos subrayado y de la que hemos dejado aparte facetas como tu faceta de novelista, porque tú has sido premio Nadal, has publicado unas 5 o 6 novelas y 3 libros de poemas y luego ese libro de aforismos tan atractivo que es El cazador de instantes. Yo diría una cierta fidelidad a ti mismo, porque yo pensaba en los primeros libros que yo leí tuyos, que fueron este del héroe y el único, La atracción del abismo y esos que son de los años 80, y yo creo que sigues pensando, no diré lo mismo del todo, pero en la misma línea sigues siendo fiel a este ideal de vida basado en la cultura, en la reflexión y una cierta generosidad frente al mundo que ya estaba en esos libros. O sea, sí. 30 años después, yo reconozco en ti el mismo autor que yo leía entonces. Hay una continuidad, de hecho, muchas veces en libros anteriores se encuentran incluso los títulos que posteriormente se convierten en libros, ¿no? Sí, yo he procurado seguir un camino, muchas veces equivocadamente, pero más allá de bandidajes y partidos. Yo tuve una educación católica muy tradicional, luego tuve la ruptura con esto y adopté posiciones revolucionarias y finalmente en un tercer movimiento, lo explico también en Visión desde el fondo del mar, cuando ya me voy a Italia, yo intento seguir y construir mi camino, un poco, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, en este sentido del ethos griego, que a veces aquí confundimos ética y moral y no es lo mismo. Moral es casi siempre el juicio ajeno, mientras el ethos es el juicio propio y es la construcción de un carácter, la construcción de un camino, de una personalidad. Entonces, pues sí, yo he intentado seguir un camino y que la escritura que estaba haciendo y ese camino fueran complementarios. Sí. En ese sentido, he procurado... Si alguien en un momento determinado me dice ¿qué es lo que te gustaría que dijeran de ti? Eso lo tengo clarísimo. Me gustaría que dijeran que soy un hombre libre. Ser libre es lo que he buscado. Sí, la divisa pindárica llega a ser el que eres. Eso también. Bueno, yo creo que llevamos ya una hora aquí charlando los dos. No sé si quieres decir algunas palabras de despedida, pero creo que no. No, pues la verdad es que llevamos una hora y se me ha hecho corto. Podría estar hablando con Carlos pues, muchas horas y le agradezco mucho pues, ese papel de interlocutor, de amigo, de cómplice. Y desde luego les agradezco a todos ustedes la atención a lo largo de esta hora. Muchas gracias. Gracias. Se ha hecho corto. Era muy fácil.